Bendito sea nuestro Abacados, ya estamos aquí de regreso, mis amados. Siga usted reposando ahí en Sukkot. La palabra Sukkot, de lo que es el Lashon Kadosh, el lenguaje santo, el hebreo, tiene un significado. Esta palabra Sukkot significa enramadas, cabañas o tabernáculo. También se puede entender como tiendas, pero es la mejor traducción, enramadas o cabañas. Y esto nos recuerda que somos, como dice la carta a los hebreos en el Brit Hadashah, extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Entonces vamos a ver una cosa importante. Estamos en Sukkot. Y Sukkot queda más o menos a unos de 20 kilómetros, un poquito más, de la ciudad de Ramesés. 20 kilómetros saliendo de Misraim, y estamos hablando de que es hacia el norte. Ya sabemos y ya quedó bien entendido lo que significa estar haciendo ladrillos para edificar un sistema. Ya sabemos lo que significa hacer ladrillos para edificar un sistema. El sistema de Ramesés, el sistema de Misraim. Eso ya lo tenemos claro. Bendito sea el Eterno. Porque en este tiempo no lo estamos haciendo para Misraim. Y no porque lo esté haciendo. Pero vamos a hacernos partícipes. A mí me gusta mucho cómo oraba Nehemías. Padre, hemos pecado contra el cielo, contra ti. Padre, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, nuestros padres y nosotros, tu pueblo, hemos hecho lo malo. Me gusta hacerme partícipe para no verme que estoy extendiendo el dedo hacia alguien, señalando. Pero en este tiempo de la era del Mashiach, nos encontramos también bajo un sistema, el sistema de Edom, el sistema greco-romano, todo un sistema. Y muchas áreas de nuestra vida se encuentran gobernadas por ese sistema. Y a veces trabajamos muchísimas horas y estamos bajo ese sistema, su calendario, su economía, su moneda, su política, sus horarios, sus tiempos, sus fiestas y sus deidades y sus paganidades. Entonces ya sabemos lo que significa hacer ladrillos para un sistema. Ok, es estar trabajando y que varias áreas de nuestra vida estén al servicio de ese sistema. Y muchas veces que ese sistema todavía esté dentro nuestro. Y eso es algo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Sukkot queda más o menos unos 20 kilómetros de Ramesés. Nos gustaría tener aquí un mapa para poderlo ver, pero está un poquito hacia el norte de Ramesés. Bendito sea nuestra Abacados. Entonces, los Bene Israel, los hijos de Israel, salieron pasada la medianoche. El vengador de la sangre, el ángel de la muerte, pasó a la medianoche. Entonces, de ahí en adelante, pues comenzó todo para tomar las cosas y empezar a salir rápidamente, como nos dice la bendita Torah. Y fueron dirigidos de parte del Eterno usando la vida de Moshe. Y podemos ver aquí que la primera etapa, que es Sukkot, fue una etapa suave entre comillas. Sukkot era un lugar donde había unas marismas. Estamos hablando como unos pequeños lagos, donde también había abundancia de flora, de fauna. Estamos hablando de peces, estamos hablando de aves. Había sustento, había alimento. Entonces, de primera instancia era un lugar cómodo, muy agradable, donde había o valdría la pena quedarse ahí, estar ahí. Y estaba ubicado en la frontera de lo que es Misraim y era un lugar muy significativo para vivir ahí. Y lleva ese nombre de Sukkot. Ahora estamos en Sukkot.
Ahí estamos en Sukkot, que pertenece a Mizraim. Porque hay en la bendita Torah hay otros lugares llamados Sukkot, pero no es este mismo. Son otros, como la ciudad, el asentamiento que hizo Jacob, y llamó por nombre Sukkot, pero este no, este es el que está al norte de Mizraim, de Egipto, el que queda en la frontera de Egipto. Entonces era un lugar donde había agua, donde había provisiones, era un lugar donde se podía descansar, aunque el Eterno no los dejó descansar ahí por mucho tiempo, pero de todas maneras ellos empezaron por Sukkot. Esa fue la segunda estación. Bueno, pudiera ser la primera, pero de acuerdo al orden que leemos, salieron de Ramesés, ahí era la primera, y llegaron a la segunda, de acuerdo al listado. Bendito sea nuestro Abacados. ¿Cómo comparamos la sombra profética con los tiempos de ahora? El Eterno sigue llamando hijos e hijas. Sigue llamando a los seres humanos a la salvación. Le interesa salvar las almas. Y nos sigue rescatando de lo que es el sistema del mundo. Nos sigue rescatando del pecado que hicimos, de los pecadores que somos, y nos saca, nos rescata del sistema que opera en el mundo, tanto visible como invisible. Y también saca de dentro nuestro los residuos de ese sistema. Y tenemos que estar dispuestos a que eso suceda. No conformarnos solamente con el perdón de los pecados, sino también trabajar en los pecadores que somos por naturaleza. Estar en la Torá del Ruach Kodesh, en la ley del espíritu de vida, porque nos libra de la ley del pecado y de la muerte nuestro cuerpo carnal. Y también ser sacados del sistema de este mundo, del sistema de Edom. Y también que el sistema de Edom salga de dentro nuestro. Bendito sea nuestro Abacados. Cuando el Eterno llama en las diferentes religiones a su pueblo y lo trae, pues el pueblo sale contento, como salió de Mizraim, delante de ellos, sale contento, sale gozoso, y está dando testimonio, y está platicando lo que se conoce en la esfera espiritual como el primer amor. Y llega a la primera etapa y está contento, está gozoso, todo está bien, hay amor de los hermanos, hay provisión, hay sustento, el pueblo te ayuda, todo está hermoso, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esta primera etapa, estamos hablando de la primera noche. La primera noche, en lo que fue después de la mortandad de los primogénitos de Mizraim, como dice ahí, salieron un promedio de 600,000 adultos capacitados o en edad o con fuerza para la guerra, y obviamente salieron con sus familias, salieron con ancianos, con niños, con mujeres, con señoritas, con niñas. Entonces se calcula que era un poco más de 2 millones, 2 millones y medio o 3 millones de personas las que salieron, las que fueron sacadas con mano poderosa. Y bueno, salieron en caravana para caminar más de 20 kilómetros. Estamos hablando de más de un día. Entonces fue una gran caminata porque salieron con ancianos, con niños, con mujeres, cargados, con animales, con bestias, con ovejas. Entonces no fue rápido su desplazamiento. No me puedo imaginar cuántos de los que estamos escuchando hoy esta transmisión hemos caminado 20 kilómetros. Pero obviamente no es fácil. Obviamente con el calor encima, con la emoción, con la adrenalina, con todo ello, no es fácil. Entonces salieron, caminaron y llegaron cansados, pero iban felices, iban contentos, habían iniciado su experiencia con el Eterno. Seguramente iban platicando de las 10 plagas, seguramente iban platicando de toda la experiencia que tuvieron, de todo lo que vivieron.
de la mano poderosa del Eterno, iban contentos, gozosos en su primer amor. Y bueno, comenzó el éxodo, la salida, la partida, bendito sea nuestro Abacados. Pero vamos a ver ese significado de Sucot. Las enramadas, los tabernáculos o las cabañas. Tenemos un Moed. Una de las fiestas solemnes del Eterno es lo que es Sucot. Tabernáculos o cabañas. Una fiesta de 7 días. Bendito sea nuestro Abacados. Y aquí en la Quilá de Joshua la festejamos. Entonces, ya desde ahí, desde el principio, el Eterno colocó a su pueblo como peregrino, tal y como nos describe la galería de hombres y mujeres de Muná del Brit Hadashah en la carta a los Hebreos capítulo 11, que caminaron como extranjeros, como peregrinos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo, bendito sea nuestro Abacados. Entonces, esta es la primera característica que vemos aquí. El pueblo de Israel empieza a peregrinar. Entonces, ponga especial atención, ticún, especial cuidado. Que cuando el Eterno nos saca a cada uno de nosotros, nos saca para empezar a andar. Entonces, los Benei Israel, los hijos de Israel, anduvieron bastante. No se quedaron muchos días en Sucot. No, Señor. Después de una caminata de 20 kilómetros, y al otro día, es tiempo de volver a caminar, es tiempo de seguir adelante, otra caminata igual, otros 20 kilómetros, pero mire, con el ánimo, contentos en su primer amor, bendito sea el Abacados, como muchas veces usted y yo hemos caminado. Pero bueno, no vamos a pasar a la otra estación. Nos quedamos en esta, porque hay que ver qué más pasó en ese día completo. Nos detenemos aquí en Sucot, relájese, cálmese, y vamos a ver qué más sucedió en Sucot. ¿Qué puede significar Sucot en esta dispensación de la era del Mashiach? O como se conoce en las religiones, la dispensación del Ruach, la dispensación de la regeneración. Espiritualmente, ¿qué significa Sucot para nosotros ahora? Primeramente, como en el pueblo de Israel, la condición de peregrinos, como lo encontramos en el Brit Hadashah, en la carta a los Hebreos capítulo 11. Igual le dijo el eterno Jehová Sebaot al primer hebreo, a Abraham, cuando aún estaba en su tierra, cuando aún estaba con su parentela, cuando aún estaba en casa de su padre. ¿Y qué le dijo el eterno a Abraham? Deja tu tierra, lej lejá, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Deja todo eso y ven, lej lejá, ve hacia ti, ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dice? Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿Y a dónde llegó? Al Bamidbar, al desierto. Entonces, así sucede con nosotros. Nos saca del mundo de pecado. Nos perdona nuestros pecados. Y tenemos que trabajar también en nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si observamos, muchas veces nos quedamos solamente con perdón de pecados. Y seguimos batallando muchos años más con la ley del pecado y la muerte dentro de nuestro cuerpo. Seguimos pecando. Y nos la pasamos pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Pero no estamos trabajando para que el Eterno nos dé la fuerza para vencer la ley del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo. Ya fuimos sacados del sistema de Edom. Pero todavía el sistema de Edom está dentro nuestro y no estamos trabajando para que ese sistema, esos residuos, sean sacados de nosotros. Es algo tremendo.
Maravilloso, pero tremendo. Y muchas veces lamentable porque se pierden muchos años estacionados ahí. Y bueno, Abraham salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde lo llevaba el Eterno. ¿Y qué significa salir sin saber a dónde vas? Significa escuchar la voz del Eterno, confiar, obedecer. En otras palabras, el Eterno comenzaba a enseñarle a Abraham lo que es emuná, caminar por emuná y no por vista. Aleluya. Y bueno, ¿y qué sistema, qué manera utilizó el Eterno para enseñarle esta emuná? Primero le dijo que tenía que salir de su tierra, o sea, del sistema del mundo, de Ur de los Caldeos, y luego de Aram. Y luego de la casa de su padre, de lo que era, de su parentela, de lo que hacía. Tuvo que salir de lo que hacía, de lo que era y donde creció. Y luego sacó lo que iba dentro del bendito sea el abacados. Entonces, significa salir y confiar en el Eterno, tener esa bitajón, esa confianza. El Eterno estaba enseñándole a vivir por emuná a Abraham. Y para el pueblo de Israel, ¿de qué manera o qué utilizó el Eterno para enseñarles a tener emuná? Primeramente, esas 10 plagas. Esas maravillosas y sobrenaturales 10 plagas para desarrollar en ellos fe. Creer en el poder del Eterno para que se desarrollase la confianza a través de la obediencia. Ellos estaban arraigados con su vida y se sentían seguros aunque eran esclavos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando dicen no había las suficientes tumbas en Egipto para que muriésemos allá. Ahí estaba la cazuela y nos acercamos y comíamos carne. Aquí puro maná. No importa que fuésemos esclavos, pero había carne. Entonces ellos tenían su vida anclada y segura en la esclavitud, en ese sistema del mundo, como en este tiempo bajo el sistema de Edom. Y dentro del sistema de Edom hay mucho pueblo aún que tiene su confianza y su seguridad en ese sistema. Y Mashiach dijo, busca el reino de Elohim, busca el sistema de Elohim y su justicia, y todo por lo que se afligen los hombres debajo del sol os será añadido. Aprendan a vivir por lo añadido de parte del Eterno. Pero el ser humano sigue conformándose con la bendición de su esfuerzo físico y no puede ver la bendición sobrenatural, la que viene por la obediencia a la palabra, a la voz de Jehová Sebaot, Bemele, Yehoshua, Hamashiach. Entonces por eso ellos exclamaban, decían, bueno, por lo menos en Israel, en Egipto teníamos cebollas, teníamos ajos, teníamos pepinos, teníamos puerros, teníamos sandías. Y muchos querían volverse a la esclavitud, como en este tiempo muchos siguen añorando lo que creen que tenían seguro bajo el sistema de Edom, porque ahí se sentían seguros. Y les gustaban las carnes de Misraim, tanto físicas como espirituales y visibles. Entonces el Eterno los sacó a peregrinar. Y ser peregrino es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que estar disponibles a tiempo completo para el Eterno. Disponibles a tiempo completo para el Eterno. ¿Cuántas veces el Eterno ha querido sacarle de trabajar para que se dedique a su obra? Y usted le argumenta, no, porque tengo que trabajar, tengo deudas con Edom, tengo compromisos con Edom, tengo contratos con Edom, tengo que seguir haciendo tabiques para Edom, ladrillos y coserlos para Edom. Y el Eterno le dice, es tiempo de que dejes Edom y vengas a servirme de tiempo completo a mí, al Rey del universo, al Dios todopoderoso y todosuficiente, al Shaddai, al que creó cielos y tierra visible y lo invisible. Ven a servirme a mí, ven a trabajarme a mí, soy el mejor patrón.
pero la confianza está en lo que se ve, y estando esclavo en Edom, no, Señor, tengo que trabajar, tengo que seguirle sirviendo a Edom, porque le debo a Edom, porque mi salud está en Edom, porque mi trabajo está en Edom, porque estoy bajo los horarios de Edom, y Edom está dentro de mí también. Es una cosa tremenda, mis amados, Ajín de Hayot. Entonces ser peregrino es estar disponible para el Eterno. Nuestro amado Mashiach Yehoshua dijo que el que no renunciare a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus bienes, etcétera, etcétera, y no le seguía, no era digno de ser su discípulo. O sea que Adonai Yehoshua quiere que uno le sirva y que uno le siga. Seguirle quiere decir ser peregrino. Quiere decir empezar a estar disponible para el Eterno, para donde Él te envíe, para donde Él te lleve. Ser disponible quiere decir que ya no podemos estar tan arraigados a nada, ni a la esclavitud, ni a ninguna área del sistema de Edom. Porque estar arraigado a un sistema que no es el reino de Elohim y su justicia, mis amados, es idolatría. Idolatría. Esa es la realidad. Y en Shemot, Éxodo, capítulo 20, lo primero que el Eterno dice: no te harás imágenes, no harás ídolos, no les servirás, no los honrarás, no los buscarás. ¿Y qué se hace bajo el sistema de Edom? ¿Qué se hace bajo el sistema de Edom, amados Ajín de Hayot? Cuando Mashiach se manifestó en este mundo, Él dijo: he venido a redimirles, a salvarles, a perdonarles sus pecados. He venido a pagar el precio de sus pecados. Y a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Los de su oficio le dijeron: no, eres un falso Mashiach. Nosotros necesitamos al Mashiach ben David, aquel que viene con un ejército a destruir el sistema de Edom, a rescatarnos de los problemas materiales, de la esclavitud, de los problemas financieros, del hambre, de la falta de vestido, de la falta de libertad, de estar bajo el yugo de Edom. El pueblo no entendía. Los de su oficio no entendían. Los maestros de Torah no entendían que el problema material, la realidad material visible que estaba viviendo el pueblo de Israel era por su desobediencia y por ignorar al Eterno cuando les había hablado tantas veces y de muchas maneras y a través de muchos de los profetas. Y en este tiempo pasa lo mismo. Mashiach viene a la vida de las personas a salvarles, a perdonarles sus pecados, a librarles de la consecuencia de sus pecados, a librarles de su condición pecaminosa y a rescatarles de bajo el sistema de Edom y sacar el sistema de Edom de sus corazones. Y les dice: he venido a perdonar sus pecados. Yo he sido molido por sus rebeliones. He sido molido por sus transgresiones, he sufrido sus dolencias, he pagado el precio de su shalom, de su paz, y por mi llaga vosotros habéis sido curados. Pero no, le siguen diciendo: nosotros necesitamos provisión, sustento, milagros, bendiciones, que nos rescates del hambre, de las deudas y de todo lo materialmente visible. Y el pueblo no se hace consciente de que la manera en que está viviendo es consecuencia de ignorar al Eterno, a su Mashiach, y desobedecer a su palabra, desobedecer su Torah, ignorar su Torah, dejarla de lado. Y entonces van y buscan dioses, refugiándose en ellos para que les ayuden a solucionar sus problemas reales y materiales. Porque sus realidades materiales, sus realidades que están viviendo ahora, ya no las soportan.
pero no comprenden que todo lo que están viviendo es a consecuencia de sus transgresiones pasadas y de ignorar al Eterno y de ignorar su Torá y de rechazar al Mashiach. Y el Mashiach sigue viniendo a perdonar pecados. Se sigue acercando a la vida del pecador para perdonar sus transgresiones, para darle la fuerza y vencer la ley del pecado y de la muerte en su cuerpo humano y para sacarlo del sistema de Edom y para sacar el sistema de Edom de dentro de su corazón. Miren nada más qué bendición. Pero hasta ahora, Mashiach sigue siendo rechazado. Y los seres humanos siguen buscando ídolos para pedirle ayuda para que los libren de las realidades materializadas y materiales en que están viviendo. Pero siguen esclavizados en Edom, en todas las áreas de la vida, hasta en la religión. Cuando lo que hay que buscar es una relación en el corazón con el Eterno. Miren nada más cuántas cosas podemos encontrar en la primera etapa, en el primer amor, cuando comenzamos a peregrinar. Y bueno, a veces estamos tan aferrados a situaciones, a personas, a la manera de vivir, al modo vivendis, a la manera como hemos vivido y dependido del sistema de Edom. Y no tenemos la suficiente emuná y la bitajón, la fe y la confianza para confiar en el Eterno, para creer que Él tiene el poder de sustentarnos, que si Él nos ha llamado, que si Él nos ha redimido, nos ha perdonado, con mano poderosa. Tiene la mano poderosa para sustentarnos, tiene la mano poderosa para proveernos, pero ¿qué necesitamos? Emuná, creer que eso es posible. ¿Y entonces qué necesitamos? La fe como Abraham. Abraham creyó al Eterno y su emuná le fue contada por justicia. Su fe lo justificó. ¿Y qué nos justifica a usted y a mí? La fe, pero una fe obediente, una fe madura, una fe completa, una fe que obedece, una fe que confía, una fe que agradece, una fe que desarrolla fidelidad hasta la muerte y muerte en el madero y boca abajo si es necesario, como los Sheluhim del Eterno. Entonces, Él nos sacó con mano poderosa del sistema del mundo, como lo hizo con el pueblo de Israel, lo sacó con mano poderosa, con mano fuerte del sistema de Misraim. Entonces el Eterno siempre sacó y sacará a su pueblo con mano poderosa, tal y como lo hizo con cada uno de los patriarcas, tal y como salvó a Abraham cuando tuvo que estar en Misraim. Cuando fue a salvar a su sobrino Lot, el Eterno estuvo ahí intercediendo. Cuando estuvo ahí con Abimelech, Isaac fue salvado, rescatado con mano fuerte cuando Ismael quería matar a Isaac. Jacob fue salvado cuando Esau, su hermano, lo quería matar. Entonces el Eterno siempre salva a los que Él escoge. Siempre salva a los que Él llama. Y a los que Él llama los prepara para que su emuná sea una emuná madura, completa. Bendito es el Abacados. Entonces, los patriarcas fueron hombres de tienda, hombres de enramadas, hombres y mujeres de peregrinaje, que anduvieron de aquí para allá, subieron y bajaron, y tuvieron prueba tras prueba para que su emuná se aumentara. Bendito es el Abacados. Andaban en enramadas. Personas, hombres y mujeres que vivieron en tabernáculos, unas veces en tiendas de pieles, otras veces seguramente con ramas. Y bueno, los patriarcas, los padres de la fe, son caracterizados por andar en tiendas y porque en cada lugar que llegaban elevaban un altar en agradecimiento al Eterno, porque los había traído con bien, y ponían el siguiente camino para que el Eterno los llevase con bien. Y es ahí donde entendemos que el Eterno hace bendito tu salir y tu entrar, y el traslado de tu camino. Bendito sea el Abacados.
Esa fue la vida de todos los llamados por Jehová Sebaot. Los que el Eterno mismo llamó, los llamó para vivir en tiendas. Y lo puede usted encontrar en el Brit Hadashah, Carta a los Hebreos, capítulo 11. Estúdielo, escudriñolo y verá que el Eterno honró la fe, la emuná de esos personajes, hombres y mujeres. Y nos dice que sin emuná es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que existe, que es verdadero y que es galardonador de los que le temen, de los que le buscan, de los que le obedecen, de los que le respetan, de los que lo honran. Bendito es el Abacados. Entonces tenían emuná y levantaban altares. Y al hacer un altar quiere decir consagrar para el Eterno las cosas. Y vivir en tienda significa no estar arraigados a ningún lugar. Y eso es como usted y yo tenemos que caminar y como al principio estamos dispuestos. ¿Que hay que dar testimonio aquí? Hablamos de lo que el Eterno hizo. ¿Que hay que caminar para allá? Hacemos lo que el Eterno pide. Pues estamos en el primer amor, estamos en Sukkot. Estamos en lo bonito. Pero hay que continuar en eso bonito siempre. Entonces, en cualquier momento, nuestro amado Mashiach Yehoshua nos va a llevar de un lugar y después de ese lugar a otro. Así que tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón, porque el corazón dispuesto es cuestión del hombre. Del hombre es la disposición del corazón. Entonces, ¿cuántas cosas dejamos de hacer para el Eterno? Debido a que estamos atados a circunstancias, a cosas, a ligaduras, ataduras en Edom. Las cosas nos tienen atados. Amamos más las cosas de tal manera que no somos capaces de dejarlas para seguir al Eterno. Y nos justificamos. Es que el Eterno sabe. Mashiach sabe. Él sabe lo que tengo que hacer. Pero no somos capaces de dejar lo que estamos haciendo para hacer su obra, para hacer su trabajo. Y nos justificamos y justificaciones sobran muchísimas. Pero bueno, esas justificaciones no salvan. Aleluya, bendito sea el Eterno. Miren, me emocioné, me apasioné. La palabra de Dios me apasiona. Me gozo de estar entendiendo la bendita palabra del Eterno y de podértela compartir, mi amado, mi amada. Pero le ponemos pausa aquí y nos vemos el próximo viernes. Amén. Recuerde, 6:30 AM, horario pacífico. En este su programa de radio, Encontrando al Mashiach en la Torah, bajo el tema. ¿Cuál es el tema? Jornadas. Masei, jornadas. Quien les ha hablado, su hermano José Antolín Meléndez de la República Mexicana, aquí en Congregación Bethesda, para todo este Olam, y con el favor del Eterno nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Mientras tanto, sígase gozando con la programación y disfrute del Eterno, de su familia, y conviértase en ese peregrino disponible en tiempo completo, espíritu, alma y cuerpo para el servicio del Eterno, porque Él es el mejor patrón y Él no se queda con nada. Siempre le va a dar la justa retribución a su disposición y al trabajo cuando lo hace de todo corazón, con toda honra para Él. Bendiciones abundantes y que la gracia de Mashiach Yehoshua sea derramada abundantemente sobre cada uno de vosotros, y todos como Keilah decimos amén y amén. Así sea.